Amados amigos y hermanos, la Iglesia de Cristo que se reúne en Matehuala, San Luis Potosí, tiene el honor de estar nuevamente con ustedes a través de su programa Sembradores del Rey. Es para nosotros motivo de gozo, motivo de alegría, el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de estos medios donde estamos predicando la santa y bendita palabra del Señor, la palabra que es alimento para nuestras vidas y alimento para nuestras almas. Reciban un afectuoso y caluroso saludo todos nuestros hermanos en Cristo, que en esta hora de la tarde ya están conectados a través de este medio. Saludamos a nuestro hermano Mario Mendieta hasta Managua, Nicaragua, que está al pendiente de esta transmisión. Saludos nuestro hermano. Saludos a los hermanos también allá en Nuevo León, en Allende, Nuevo León. Hermano Johan, nuestro hermano Fidencio y familia, nuestro hermano John González. Les enviamos nuestros más calurosos y sinceros saludos a cada uno de nuestros hermanos. Y asimismo, pues, gracias a Dios que nos permite poder estar una vez más ya en su programa y al aire para así juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Antes de continuar con la clase que hemos de tener en esta hora de la tarde, vamos a escuchar un himno o dos y luego ya estaremos haciendo una oración y así también entrando a la clase de esta hora de la tarde. Les invitamos a que nos sigan sintonizando, no dejen de estar en contacto con nosotros para así en este momento continuar con su programa Sembradores del Rey desde Matehuala, San Luis Potosí. Vamos a escuchar unos himnos y luego entramos con una oración también y continuamos con su programa. La vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante el perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque Él es tu vida.
del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en Bien, vamos a continuar, hermanos, en esta hora de la tarde. Teníamos un himno más, pero por ahí hubo una pequeña fallita, como siempre, ¿verdad? Así pasa, hermanos, así pasa. Estamos conectados con la tecnología, pero de repente se presentan por ahí fallas. Pero ya viene por ahí nuevamente el himno. Ya viene por ahí el himno para que lo escuchen completo. Es un himno muy hermoso. Vamos a seguirlo escuchando de nuevo otra vez este himno mientras estamos haciendo aquí algunos ajustes, algunas preparaciones. del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor, o pelear con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. El pendón alza, cristianos, de la cruz y camina, de triunfo en triunfo, siempre firmes de avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores vive el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos el gran vencedor. Bueno, pues continuamos en esta hora de la tarde con este programa Sembradores del Rey, y gracias a Dios que nos están esperando, hermanos, para así continuar con este programa, donde tuvimos por ahí un pequeñito tropiezo, ¿verdad?, con la tecnología. Y es que pues así es, hermanos, con la tecnología. La tecnología de repente llega a fallar, y pues estamos haciendo los ajustes para así poder estar transmitiéndoles su programa. Y gracias a Dios que ya estamos, hermanos, ya estamos conectados. Y pues bien, los invitamos en esta hora de la tarde para que así juntos vayamos a Dios en esta oración. Vamos a ir a Dios en esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta tarde estamos contentos y agradecidos con usted, nuestro Dios, porque nos da la oportunidad de estar un día más a través de este medio para predicar su palabra, esperando, nuestro Dios, que lo que nosotros predicamos no sea lo nuestro, sino que sean siempre sus palabras, y que usted nos use, nuestro Dios, como eterno Padre,
estos medios, estos vasos de barro para transmitir su palabra y que llegue hasta muchas personas que sabemos que escuchan nuestro Dios. Gracias por todas las bendiciones que nos da y permítanos en esta tarde gozarnos en un mensaje más que tenemos preparado nuestro Dios para que así juntos nos deleitemos en Él. No son nuestras palabras sino las suyas, pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Vamos a la palabra de nuestro Dios para que así juntos entremos al mensaje. En un momento más vamos a estar hablando acerca de la reconciliación. Pero antes de entrar a ello, hermanos, quiero invitarles como previo a la pequeña clase, hermanos, que damos. Quiero invitarles a que tomen sus Biblias y las abramos allí en la primera carta a Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, hermanos. Déjenme ver si es el texto, porque ahorita estuvimos haciendo algunos ajustes y movimos aquí, ¿verdad? Es Primera de Timoteo, capítulo 4, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo número 4, el error de la pluma. También la pluma, hermanos, está fallando. Nos falló también por ahí un poquito la conexión. Y la pluma también ahora nos quiere fallar. Saludo a mi familia, hermanos. Bueno, saludamos primeramente a nuestra hermana Belén, que nos está sintonizando aquí mismo en Matehuala. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, y ya estamos aquí transmitiendo la palabra de nuestro Dios por este medio. También saludo a mi hermano en la carne, ¿verdad?, que nos está sintonizando y nos ve allá en Jaumabe, Tamaulipas. Enviamos estos saludos y ya me despeinó aquí la diadema, así de que los que me están viendo en vivo, yo me puse guapo, hermanos, pero ya me despeinó la diadema, ya se me hicieron 2 cuernos, pero así es la diademita, hermanos, es la diadema. Aquí vamos a hacer unos pequeños ajustes, ¿sí? No porque así nos habíamos peinado. Bueno, ya quedó el pelo muy levantado, pero bueno, ya estaremos por ahí utilizando el famoso moco de gorila para calmar este pelo, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar en esta hora de la tarde con el tema, hermanos, a presentarse. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Verso 15 dice ahí: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muchos hermanos hoy en día sabemos que están ocupados en sus labores cotidianas. Algunos ya han llegado, hermanos, de sus labores, han tenido una larga jornada, han llegado a sus casas, están ya ahí sentados, esperando la cena que su amada esposa les ha preparado, después de tener un día muy arduo de trabajo, pues es merecido, ¿verdad?, lo merecen, que su amada les prepare con mucho amor y con mucho cariño esa cena para cada uno de ustedes. Muchos hoy en día están ocupando el tiempo, ocupan el tiempo, como decíamos, en su trabajo, algunos otros en la escuela, algunos otros en paseos. Pero la Biblia, hermanos, la palabra de Dios también nos enseña que nosotros, hermanos, en lo que debemos de estar ocupados. La Biblia también nos enseña en que nosotros, hermanos, podemos ocupar también este tiempo, en el cual, hermanos, hay tiempo muy productivo y que nosotros, hermanos, como cristianos lo debemos de ocupar. Pablo, antes, hermanos, de visitar a este joven evangelista llamado Timoteo, le dijo: entre tanto que voy, le dice el apóstol Pablo, ocúpate en estas cosas. Y precisamente, hermanos, ese va a ser el tema a compartir con ustedes en esta hora de la tarde, basado en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 15. Vamos a tomar esa frase para así juntos desarrollar nuestro tema. Ocúpate en estas cosas. La pregunta es: ¿en cuáles? ¿En cuáles?
si nosotros regresamos a la Biblia, a la palabra de nuestro Dios, vamos a encontrar, hermanos y amigos, en las cosas en las cuales nosotros debemos de estar ocupados. Esto no significa, hermano, que usted va a descuidar sus responsabilidades como esposo. No significa, hermana, que usted va a descuidar sus responsabilidades como esposa que es, sino todo lo contrario. Va a hacer un balance. Va a ser un balance entre las cosas de Dios y las cosas también en las cuales ustedes están ocupadas, porque las hermanas, desde que amanece hasta que anochece, no dejan de trabajar. ¿A poco no, hermanas? A ver, ¿quién escribe allí? ¿O solamente trabajan un rato, hermanos? Yo nunca las veo que no dejen de trabajar desde que empieza el día y le empiezan a preparar el lonche a su viejo. Empiezan nuestras hermanas a trabajar, unas desde las 5 de la mañana, pero otras modernitas pues lo mandan con un lonchecito, ¿verdad? O compradito, pero no dejan en sí, hermanas, ustedes de trabajar. ¿Y quién es el último que se duerme en la casa? ¿Quién es? ¿El hombre? No, la mujer es la última que duerme, hermanos, en la casa. Pero no vamos a hablar de la mujer. Vamos a hablar, hermanos, del capítulo 4, versículo 15 de Primera de Timoteo, donde dice: ocúpate en estas cosas. Ahora, si usted tiene conmigo la Biblia abierta, vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 4 y en el versículo número 13, y note en una de las cosas que el cristiano debemos también, hermanos, ocupar nuestro tiempo. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Esta es una de las cosas, hermanos, en que el cristiano también debemos de ocupar el tiempo y el espacio, hermanos, que nos da nuestro Padre Celestial. Debemos de ocupar también, hermanos, nuestro tiempo en la escritura o en la lectura. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate. Mire los consejos del apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la lectura. Hermanos, ¿con quién podemos ocupar también el tiempo que Dios nos da? Porque acuérdese que dice Efesios: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros debemos, hermanos, entonces aprovechar bien el tiempo. ¿Y con quién, hermanos, debemos de aprovechar bien este tiempo, hermanos, que Dios nos da? Por ahí reza un dicho popular que dice que el buen juez por su casa empieza. Así de que ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? En la lectura. ¿Con quién? Con mi familia, hermanos. Con mi familia. Con nuestra familia, hermanos, también nosotros podemos y debemos de ocupar, hermanos, el tiempo que Dios nos da, hermanos. Así lo hicieron en el Antiguo Testamento, y este es un consejo muy apropiado, hermanos, como para cada uno, hermanos, de nosotros como cristianos que somos. Ocupar también, hermanos, el tiempo y sentarnos un momento a meditar en la palabra de Dios, hermanos, con nuestra familia, porque dice la Sagrada Escritura allá en Deuteronomio, hermanos, allá en Deuteronomios capítulo número 6, Deuteronomio capítulo 6, que esto fue dicho antes de que ellos entraran en la tierra de Canaán, como Dios le está diciendo a Moisés: dale estos consejos divinos al pueblo de Israel para que ocupen el espacio, el tiempo con su familia. Y dice allí Deuteronomio capítulo 6, versículo número 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero en el contexto, hermanos, Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo de Israel que Dios debe de ser su primer amor. Nuestro Dios, hermanos, es nuestro primer amor.
Y luego dice en el 7, hablando de las palabras que estarán sobre tu corazón, en el 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, note, número 1, en tu casa. ¿Qué hablamos, hermanos, nosotros en nuestra casa a nuestros hijos? ¿Qué nosotros, hermanos, lo que les hablamos a ellos? Aquí, hermanos, hay un buen principio fundamental para cada hogar. Hablarles la palabra de nuestro Dios. Y estas palabras dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que usted debe de instruir a sus hijos en la palabra de Dios. En otras palabras, debemos de estar ocupados, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Recuerde que el tema que estamos viendo en esta tarde es ocúpate en estas cosas. Y estamos viendo nuestro primer asunto. ¿En cuáles? En la lectura. Entonces, regresando a Deuteronomio capítulo 6, versículo número 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hemos sido, hermanos, testigos de algunos hogares donde vemos, hermanos, textos pegados en las paredes o en las puertas, hermanos, de los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Qué bonito es, hermanos, y qué hermoso es que nosotros, hermanos, nos encontremos con estos principios tan hermosos, hermanos, en hogares donde, claro, no vamos a mirujear, como dijo alguien. No vamos a estar viendo cómo se desenvuelve esa familia, pero sí, cuando visitamos algunos hogares que son cristianos, nos damos cuenta a veces de pasajes que tienen pegados en el refrigerador o en alguna puerta para que los memoricen o se los aprenden. Pero hay de hogares a hogares. Hay hogares que en sus cuartos tienen pegados los póster de sus artistas favoritas o favoritos. Ahora, yo no estoy diciendo que me estoy metiendo a las recámaras privadas de cada uno de ustedes, pero, hermanos, para el cristiano lo más viable es esto, hermanos. Por eso, cuando el apóstol Pablo iba a ir, le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? En la lectura. ¿Con quién? Con mi familia. ¿Con quién debemos de ocuparnos en la lectura? Debemos de ocuparnos también en la lectura con los perdidos. Porque dice allá, hermanos, Salmos capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón, ni nos habla acerca que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Dios, pues en ella medita de día y de noche. El varón de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, ocupa también su tiempo en la lectura con el perdido que no tiene a Dios, con el perdido que vive sin esperanza, con el perdido que está caminando en este mundo sin guía espiritual. Es por eso, hermanos, que debemos de ocuparnos también en estas cosas. ¿En cuáles? En la lectura. ¿En la lectura con quién? En la lectura con mi familia. En la lectura con los perdidos. Pero en la lectura también con la congregación. Allá en Hechos, capítulo 17, versículo número 11, dice, hermanos, que se recibió la palabra de nuestro Dios. Y estos hermanos, en ese lugar, hermanos, ocuparon su tiempo también escudriñando la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo número 11.
Aquí vemos, hermanos, una congregación poniendo en práctica lo que se predica, poniendo en práctica las enseñanzas, pues ellos, hermanos, ellos estaban ocupados en la lectura también. Cosa, hermanos, y buen principio fundamental que debemos de hacer nosotros, hermanos, ocuparnos en la lectura. Regresando a nuestro tema, ocúpate en estas cosas, en primera de Timoteo capítulo 4, en el verso número 13, note un segundo asunto. Note el segundo asunto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Pero también, número 2, dice en la exhortación. Eso es lo que dice allí, hermanos, la Sagrada Escritura, hermanos, en primera de Timoteo capítulo 4, hablando acerca de la exhortación. Muchos de nuestros hermanos radioescuchas o muchos de nuestros hermanos que nos ven a través de este medio, cuando hablamos de la palabra exhortación, inmediatamente, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué se le viene a su cabeza? Bueno, el hermano ya nos va a regañar, el hermano ya nos va a exhortar. Hay quienes escuchan la palabra exhortación y hay quienes creen que la palabra exhortar solamente se piensan en puro llamar la atención. Pero la palabra exhortar, hermanos, también quiere decir invitar o también significa hacer un llamado, hermanos, hacer un llamado. En Ezequiel, capítulo número 34, versículo 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ellos, hermanos, estaban ocupados en la exhortación. Ellos estaban ocupados, hermanos, en el llamado de Dios para que estas personas vinieran al Señor. Aquí, hermanos, encontramos el consejo divino del apóstol Pablo, hermanos, que está dando a este joven evangelista. Y le dice: ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? Ocúpate en la exhortación. ¿Por qué ocuparse en la exhortación? Hermanos, se debe de ocupar en la exhortación porque es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento, hermanos, para el cristiano el ocuparse en la exhortación. Por eso nuevamente Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4 en el verso 2 le dice: te encarezco. La palabra encarezco es un encargo. Pablo le está diciendo al joven Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Los encargos de Pablo a Timoteo. Mire los encargos de Pablo a Timoteo. O usted puede poner un tema: los encargos. Y dice ahí que prediques la palabra. 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no te desesperes. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué predicar la palabra? ¿Por qué insistir a tiempo, fuera de tiempo? ¿Por qué redarguir? ¿Por qué convencer? ¿Por qué reprender con paciencia y con doctrina? ¿Por qué hacerlo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que, hermanos, el consejo del Espíritu Santo para nosotros en este texto es que debemos de estar ocupados en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? En la exhortación. ¿Por qué ocuparnos en la exhortación? ¿Por qué ocuparnos en invitar? ¿Por qué ocuparnos en hacer un llamado? Porque también significa hacer un llamado al lado de.
Exhortar no solamente conlleva la idea de regañar, y me la voy a pasar todo el tiempo regañando a la congregación. No solamente se trata de eso, hermanos, se trata de hacerles ese llamado, no solamente al perdido, no solamente al cristiano, hermanos, a muchos llamarles al redil. Ocupémonos, hermanos, en estas cosas, en la exhortación, hermanos, porque la exhortación, hermanos, no solamente es un mandamiento para el cristiano, hermanos, sino que también, hermanos, todos tenemos el deber de hacerlo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que este día se acerca. Ocúpate en estas cosas, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Hoy la palabra de Dios también nos dice a cada uno de los presentes: ocúpate en estas cosas. La pregunta es: ¿en cuáles? En la lectura, en la exhortación, pero también en la enseñanza. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice que los cristianos del primer siglo perseveraban, hermanos, en la enseñanza, perseveraban, hermanos, enseñando el evangelio. En Hechos capítulo 8, en el versículo número 4, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes, no quejándose de los acontecimientos que ellos estaban viviendo, sino todo lo contrario. Dice el apóstol, ahí el escritor sagrado, que iban por todas partes anunciando el evangelio, hermanos. Pero también nos dice Hechos capítulo 8 que todos los días no cesaban de predicar y anunciar el nombre de Jesucristo por las casas. Creo, hermanos, que nuestros hermanos primitivos entendieron lo que era ocuparse, hermanos, en las cosas divinas. Entendieron lo que era ocuparse en las cosas de Dios. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas, en la enseñanza como quienes, como los apóstoles, hermanos. En Hechos capítulo 5, ahí tenemos, hermanos, lo que acabamos de mencionar. Hechos capítulo 5, versículo número 20. Hechos capítulo 5, versículo número 20, dice así la escritura: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así lo hicieron, hermanos, los apóstoles. Ellos se pusieron de pie ante el templo y anunciaron las palabras de esta vida, las palabras más bien de vida, las palabras que dan vida. Fueron y anunciaron, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Ahora usted no va a dejar tampoco de trabajar o de laborar, y me voy a ocupar entonces en estas cosas y voy a hacer a un lado esto. No estamos diciendo eso. Tenemos que también, hermanos, se tiene que también trabajar, pero hay que ocupar también, hermanos, nuestro tiempo en las cosas de nuestro Dios. Por eso estamos viendo entonces este consejo tan hermoso del apóstol Pablo al joven evangelista: ocúpate en estas cosas. La pregunta es: ¿en cuáles? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Como quién? Como los apóstoles. ¿Como quién? Como la iglesia primitiva. Leíamos Hechos capítulo 8, versículo número 14, hermanos, acerca de la gran persecución que hubo, hermanos, en la ciudad de Jerusalén, porque dice la Biblia que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice en el verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, enseñando, hermanos, el evangelio. ¿En qué debemos ocuparnos nosotros? Debemos de ocupar, hermanos, nuestro tiempo también en la enseñanza, como la iglesia primitiva. Hay congregaciones, hermanos,
en muchos lugares donde también ocupan su tiempo y su espacio en la enseñanza de la palabra de Dios. Qué hermoso, qué hermosísimo, hermanos, qué hermosa enseñanza nos transmiten. Vemos en el Face, algunos han dicho, ¿verdad?, que es el lugar el chismógrafo, ¿verdad?, en el Face, pero no todo es chisme, hermanos, en el Face. Vemos en el Face, hermanos, que están predicando, hermanos, la palabra de Dios en sus campañas que ellos están haciendo. Vemos campañas de evangelismo donde ellos están predicando la palabra de Dios. ¿Con qué fin lo hacen? De subir por estos medios para que nosotros, hermanos, nos alentemos, para que nosotros también nos animemos a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Es por eso que el cristiano, hermanos, debemos de estar ocupados. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? En la enseñanza, como Jesús mismo. Jesús mismo, hermanos, vino a este mundo y estuvo, hermanos, siempre ocupado enseñando la palabra de nuestro Dios, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Fíjese cómo Jesús en Marcos capítulo 4 verso 2 dice la Biblia que él les enseñaba, estaba ocupado en la enseñanza, y él es nuestro máximo, hermanos, ejemplo entonces en las cosas en las cuales nosotros debemos ocuparnos. Por eso en una ocasión dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué podemos aprender de él? No solamente podemos aprender de él la mansedumbre, no solamente podemos aprender de él humildad, también podemos aprender de él cómo él estaba enseñando la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que este es, hermanos, el consejo que el apóstol Pablo está dándole a este joven, hermanos, evangelista, jóvenes que en esta tarde están conectados. Mire cómo el apóstol Pablo le dice a este joven en las cosas en las cuales él debería de estar ocupados. Yo sé que muchos de los jóvenes que nos ven hoy en día tienen sus ocupaciones, están ocupados. Algunos están ya cruzando su carrera, algunos ahorita ya están con nervios porque van a entrar tal vez a su nueva escuela, o tal vez van a regresar a concluir sus estudios que ya les quedan solamente estos meses. Pero ustedes también, este consejo divino también es para ustedes, no solamente para nosotros como mayores. Ocupémonos también en las cosas de Dios. Es así como en esta tarde hemos visto el tema en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo número 13 y 15. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Bueno, es en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. ¿Qué nos demuestra todo esto que hemos visto en esta tarde? Hermanos, la demostración está en la iglesia de Berea. La iglesia de Berea fue una iglesia que se ocupó también en la lectura de la palabra de nuestro Dios. La exhortación, hermanos, o la demostración también está en este joven Timoteo. La exhortación está, hermanos, la demostración más bien está en este personaje, o en este hermano, en este joven llamado Timoteo, que desde niño fue llevado, hermanos, a escuchar la palabra de nuestro Dios, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos demuestra todo esto? Hemos visto la demostración, pero también quiero persuadirles en esta tarde, persuadirles en esta hora a que nos ocupemos en estas cosas. De lo contrario, si no lo hacemos, podemos desmayar en el camino. Si nosotros nos ocupamos en estas cosas, vamos a estar vestidos con toda la armadura de Dios
para soportar los dardos que el enemigo nos está lanzando día a día. Por eso dice la Sagrada Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nos está acechando, el dragón nos está acechando, la serpiente antigua nos acecha día con día. Satanás te acecha, joven, nos acecha y va a llegar contigo. Te está acechando. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, todo esto quiero persuadirles a que nos ocupemos en estas cosas, pero también hay una invitación y es para aquellos que aún no están ocupados en estas cosas y que tienen sus ocupaciones en algunas otras cosas por medio de este tema. Le invitamos también a usted, amigo, que nos ve, que nos están escuchando por medio de la radio, a que también usted venga al Señor y que pueda ocupar también el tiempo que Dios le da en la lectura, en la exhortación y también en la enseñanza. Esta enseñanza también lo alcanza a usted. Dios quiere que también usted tenga tiempo del que Él le ha dado ocupado en las cosas de Él, porque nosotros no somos dueños del tiempo. El tiempo, hermanos, como dice un himno, el tiempo lograrlo conviene y Cristo te llama a ti y a mí. Quiero hacer una pequeña pausa en este tema y saludar de antemano a todos nuestros hermanos que se han conectado y que nos han estado siguiendo por este medio. Saludos a nuestro hermano Víctor Esparza, a nuestra hermana Priscila Banda, que nos escucha en Valles, nuestro hermano Rudy Morelos, no sé si está en San Luis, pero también saludos a nuestro hermano Rudy, ahí anduvo también y anduvimos, dijo aquel, bien activos ahí en la Nacional. Gracias, hermana Aide, por sus saludos. Hermano Felipe Rodríguez, gracias, hermanos. Gracias, hermano, también. Saludos para ti, hermanos. Te envío muchos saludos. Allá hasta Cadereyta. Saludos también hasta Cozumel, nuestro hermano Raúl, no recuerdo tu nombre, Raúl García. Saludos, hermano, Dios te bendiga. Hermano Javier Sánchez, si todavía estás en línea. Saludos hasta allá, hasta Praderas de Apodaca. Leo Cepeda, saludos también nuestra hermana Saraí Tobar Valdés, hasta allá, hasta Zamora, Michoacán. Saludos a nuestro hermano Jungo y su esposa. Saludos a nuestro hermano Juan García también. Dios le bendiga, hermanos. Saludos para usted allá donde radican, hermanos. Jadiel Hernández, gracias, hermanos. Gracias, hermano, por tus saludos. Dios te guarde, hermanos, y Dios te bendiga. Así que, hermanos, pues gracias a nuestro Dios que nos ha permitido el poder estar con ustedes, hermanos, en esta hora de la tarde transmitiendo a su programa Sembradores del Rey. Y hemos visto, hermanos, el tema, ¿verdad? Ocúpate en estas cosas. Pero también quiero invitarles, hermanos, en esta hora de la tarde a que me acompañen. Aún todavía no terminamos, que me acompañen, hermanos, a leer un poquito ahí en Colosenses capítulo 1, en el verso 20. Dice así Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiero meditar un momentito, hermanos. Todavía tenemos algo de tiempo, hermanos, algunos 10 minutos o más. Quiero meditar, hermanos, en una frasecita que encontramos allí en Colosenses capítulo 1, en el versículo número 20. Colosenses capítulo 1, versículo número 20, hermanos, que nos habla acerca de el fundamento de la reconciliación. Y en el 1:20, en la frase, hermanos, dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, lo que vemos en este texto, hermanos, es que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la paz, hermanos. Acuérdense que hemos sido llamados a la paz, porque Hebreos nos dice: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. El escritor de la carta a los Hebreos sabía, hermanos, que
Cuando uno viene al Señor, hermanos, viene como la madera que fue traída del Líbano, cuando se estaba construyendo el templo, hermanos, que Salomón hizo, el templo de Salomón. La madera, hermanos, que llegó del Líbano, venía una madera toda rústica, hermanos, una madera toda áspera. Pero esa madera, hermanos, llegó a las manos del carpintero. ¿Y qué pasa, hermanos? Raúl Carpintero, ¿qué pasa cuando tú tienes la madera en tus manos y me puedes escribir qué haces con esa madera? Va a decir una lumbre, ¿verdad? Una lumbre, una carne asada, ¿no? ¿Qué haces con esa madera rústica cuando te llega a tus manos? Hermanos, cuando llegó esta madera a los en manos de los carpinteros, ellos utilizaron, hermanos, lo que viene siendo el cepillo, el formón, la cinta, el lápiz y muchos otros instrumentos más para irla, hermanos, quitándole lo áspero y irla puliendo. Cuando uno viene, hermanos, a nuestro Dios y viene del mundo, viene lleno, hermanos, de prácticas o hábitos, hermanos, estamos tan habituados al mundo. Y viene uno, hermanos, a nuestro Dios, y es necesario, hermanos, que dejemos, hermanos, esas prácticas. Por eso Pablo, hermanos, aquí les escribe a estos hermanos y estaba hablando en su contexto, hermanos, acerca de la paz. Pero ahora, hermanos, les dice que mediante la sangre de su cruz, hermanos, que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario con el propósito, hermanos, para el perdón de los pecados, hermanos, para perdonar nuestros pecados, de acuerdo a Mateo capítulo 26, versículo número 28. Pero eso no significa que solamente porque Jesús derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, ya todos ya son salvos universalmente hablando. Algunos así creen que Jesús ya derramó la sangre, así de que todos salvos, somos salvos. Mire qué bien, ¿verdad? No, pero no es así como dice, como piensa la persona, hermanos. Él tiene sus condiciones, hermanos. Él es el que pone sus condiciones para que el ser humano, hermanos, entre a lo que es, hermanos, la salvación. Entonces, hermanos, dice ahí que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la pregunta es, ¿para qué derramó Jesús su sangre? Fue para perdón de los pecados que Jesús derramó la sangre. Tenemos, hermanos, una cita en Mateo capítulo número 26 y en el versículo número 28. Mateo capítulo 26, versículo número 28 dice la Biblia: porque este es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra remisión significa perdón. De modo, hermanos, que Jesucristo derramó su sangre para que la humanidad se pueda poner en paz con Dios, para que Dios y el hombre puedan juntarse en paz. La barrera del pecado debe de ser quitada. De otra manera, si el hombre no hace lo que dice Dios, el hombre va a estar en contra de Dios, siempre dándole la contra a Dios, porque la Biblia dice en Mateo 12:32, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. De manera, hermanos, que el hombre, si no se pone en paz con Dios, va a estar siempre dándole la contra. Por eso decimos en esta tarde que para que Dios y el hombre puedan juntarse en paz, la barrera del pecado debe de ser quitado. Y no habrá manera, mientras vivamos sobre esta tierra, de que alguien pueda conocer las razones por las que sin derramamiento de sangre Dios no perdona el pecado. Así lo dice en Hebreos capítulo 9 y en el versículo número 22, hermanos. En Hebreos 9:22, hermanos. Así que puede, hermanos, que el principio, vida por vida, de Éxodo 21:23, sea el que está rigiendo para la reconciliación. Porque ya sabemos, hermanos, cuál es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo número 23. Un pasaje que de antemano usted conoce. Y sabe lo que dice Romanos capítulo 6, versículo número 23 dice: porque la paga del pecado. ¿Y qué es pecar? Pecar es mentir, drogarse, alcoholizarse, pelear y muchas cosas, hermanos, que nosotros vemos en la vida, que es el pecado. Porque la paga del pecado
es muerte. Entonces, aquí la Sagrada Escritura nos habla, hermanos, que aquel que practica el pecado está muerto, hermanos, espiritualmente para con Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, hay un regalo divino, un regalo que no merecemos, hermanos. Y dice ahí, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, y Jesucristo llevó sobre sí la maldición y el castigo por el pecado en Gálatas capítulo 3, en el versículo número 3. Él lo llevó y no lo merecía. Y fue, hermanos, al dar su sangre con el fin de proveerle perdón de pecados, reconciliación, vida eterna y paz con Dios. Por eso cuando Jesús nació, los ángeles entonaron cánticos de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo número 14. Jesús prometió que Él daría paz a sus seguidores cuando estuvieran enfrentando la tribulación. Mi paz os doy, mi paz os dejo, pero yo no os la doy como el mundo la da, dice en Juan capítulo 14, 27 y el capítulo 16, versículo número 33. La paz con Dios llega a los que están motivados por la fe, porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los que hacen lo bueno, las personas de mentalidad espiritual pueden encontrar paz, pero los que hacen mal no conocen camino de paz. La paz por la reconciliación se revela como buenas nuevas para la humanidad. Por eso, hermanos, la Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 20, este es apócrifo. Colosenses capítulo 1, en el verso 20 dice, en la última frase, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces hemos visto que para que el hombre, hermanos, se reconcilie con Dios, fue necesario entonces, hermanos, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Y para que Dios y el hombre puedan juntarse en paz, la barrera del pecado debe de ser quitada. De otra manera, si el hombre no quita esa barrera entre él y Dios, hermanos, pues está la paga. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí en Colosenses, entonces, en el capítulo 1 y en el verso 20, al final dice, y por medio de Cristo, se añadió ahí, dice, las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice ahí, hermanos, en este texto, hermanos, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Bien, pues es una frase, hermanos, en el cual nos llevaremos también un poquito de tiempo o de espacio para meditar en ella, pero como Pablo, hermanos, está repitiendo aquí en el capítulo 1, en el verso número 6, la palabra cosas podría tener una aplicación que abarca más que seres humanos, pero sin embargo, ¿por qué habría de ser necesario la sangre de Jesús para redimir las cosas creadas? La sangre, hermanos, de Jesucristo fue derramada para perdonar pecados. No fue toda la creación, sino únicamente el hombre quien pecó. Por eso fue necesario, hermanos, el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y como lo habíamos dicho, hermanos, anteriormente, no porque Él ya derramó su sangre en la cruz, muchos creen que se van a salvar, hermanos. Muchos creen que ya son salvos solamente por el hecho de que Él derramó su sangre en la cruz. Pero esto no es así.
hay que hacer algo más. Dios tiene sus condiciones, hermano. Dios ha puesto sus condiciones para que el hombre, hermano, sea salvo. El hombre debe de aceptar estas condiciones. De todo lo contrario, si el hombre no acata lo que dice nuestro Dios, no entrará en el camino o no entra en el camino de la salvación, hermanos. Saludos a hermano Ricardo Álvarez. Dios te guarde, hermanos. Dios te bendiga. Gracias por tus saludos en esta hora de la tarde y por estar también conectado también en esta hora de la tarde. Y bien, pues ya se nos ha terminado el tiempo en el cual traemos, hermanos, un tema y también meditamos un momento más en la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios que nos permitió poder estar hoy con ustedes desde Matehuala, San Luis Potosí, transmitiendo, hermanos, este programa Sembradores del Rey. Gracias, hermanos, que estuvieron conectados. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, y esperamos, hermanos, nuevamente poder estar con ustedes al aire en el siguiente programa, hermanos, que se llama Luminares en el Mundo, donde estaremos también el viernes a las 6 de la tarde. Luminares en el Mundo. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos. Bien, pues estamos ya finalizando en esta hora de la tarde con su programa Sembradores del Rey. Hemos finalizado porque también, amigos que nos siguen escuchando a través de mensaje de amor para salvación, no solamente nos conectamos a través de la radio también o en internet en directo, también nos conectamos, ¿verdad? A través de Facebook en video. Así que si usted tiene acceso a Facebook, tiene su página en el Facebook, pues solamente búsquenos con el nombre de Margarito Lucio, denos de alta, y ahí usted nos puede ver también que estamos predicando en vivo la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por sintonizarnos y estaremos nuevamente con ustedes a través de su programa Sembrador del Rey el viernes, pero con su programa Luminares en el Mundo. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sean con todos y cada uno de ustedes, amables hermanos y amables